Bienvenidos al canal. Hoy analizamos cómo Rusia ha multiplicado su gasto militar desde 2022, superando incluso a potencias como Alemania. ¿Cuánto gasta? ¿Por qué lo hace? ¿Y qué consecuencias tiene? Si te interesa la geopolítica y la economía de defensa, suscríbete, deja tu like y acompáñanos en este análisis con datos reales y sin propaganda. Empezamos. Antes del estallido del conflicto en Ucrania en 2022, Rusia ya era uno de los países con mayor gasto militar del mundo. Sin embargo, el inicio de las operaciones militares marcó un punto de inflexión en sus prioridades presupuestarias. En 2021, el gasto militar ruso fue de 65.9 mil millones de dólares, lo que representaba aproximadamente un 4.3% de su Producto Interno Bruto. Aunque elevado, este nivel de inversión se mantenía dentro de los márgenes típicos de una potencia regional. Pero todo cambió en 2022, tras el inicio de lo que Moscú llamó Operación Militar Especial en Ucrania. El presupuesto militar aumentó drásticamente hasta alcanzar los 86.4 mil millones de dólares, elevando su participación al 4.7% del PIB. Un salto significativo, impulsado por la necesidad de sostener una guerra a gran escala. Para 2023, el esfuerzo militar ruso dio otro salto cuantitativo. El gasto en defensa se disparó hasta los 120.8 mil millones de dólares, representando el 5.86% del PIB nacional. Para ponerlo en perspectiva, eso es casi el doble del gasto militar de Alemania en el mismo año. En 2024, el gobierno ruso aprobó el mayor presupuesto de defensa en su historia moderna, 149 mil millones de dólares. Esta cifra equivale al 7.1% del PIB y consume cerca del 19% del gasto gubernamental total. En otras palabras, 1 de cada 5 rublos gastados por el Estado va directamente a defensa. Y aunque se proyecta un ligero ajuste para 2025, el gasto militar seguirá siendo descomunal, se estima en 133.6 mil millones de dólares, lo que equivaldrá al 6.31% del PIB. Este crecimiento no solo refleja un aumento en el número de tropas o vehículos, sino también una transformación estructural del aparato económico y político del país, que se ha orientado claramente hacia una economía de guerra. En resumen, en apenas 4 años, Rusia ha más que duplicado su gasto militar. Ha pasado de ser un Estado con prioridades mixtas a convertirse en una potencia que prioriza el conflicto armado por encima de casi todo lo demás. Aumentar el presupuesto de defensa no significa simplemente comprar más armas. Significa reorganizar toda la estructura del gasto militar para responder a un conflicto prolongado. Desde 2022, el gasto ruso no solo ha crecido en volumen, sino también en complejidad. La inversión se ha redirigido estratégicamente hacia 5 áreas clave. Cerca del 35% del presupuesto de defensa ruso en 2023 y 2024 hectáreas ha estado destinado a la producción y actualización de equipamiento, tanques, sistemas de misiles, artillería, drones y munición. El objetivo ha sido reemplazar pérdidas en el frente y adaptar el arsenal a las condiciones de guerra moderna. Destacan programas como el incremento de fabricación de misiles Iskander y la producción masiva de drones kamikaze tipo Lancet. También se ha priorizado la renovación de antiguos sistemas soviéticos como los T-72B y T-80, ante la imposibilidad de producir tanques modernos a gran escala en poco tiempo. En 2022, los pagos a soldados fueron elevados de forma extraordinaria. Un combatiente movilizado puede recibir hasta 200.000 rublos mensuales, casi el doble del salario promedio nacional. A esto se suma el pago de pensiones por fallecimiento o discapacidad, primas de combate e incentivos para el reclutamiento voluntario. Solo en 2023, el gasto en personal militar superó los 47 mil millones de dólares, casi un 39% del presupuesto de defensa total. Sostener una guerra implica mantener operativos miles de vehículos, líneas de suministro y depósitos de armamento. Rusia ha invertido fuertemente en mantenimiento ferroviario, camiones militares, combustible y renovación de vehículos dañados.
Este rubro se ha vuelto clave ante los ataques constantes a centros logísticos y líneas ferroviarias estratégicas. Desde 2022, se ha duplicado el gasto en capacidades de guerra electrónica, interferencia de señales GPS y desarrollo de tecnologías antidrone. También se ha invertido en inteligencia satelital y propaganda digital, con el objetivo de controlar tanto el campo de batalla físico como el informativo. Aunque estas cifras son clasificadas, se estima que al menos un 6% del presupuesto total se destina a esta área. Finalmente, una parte creciente del presupuesto se destina a financiar grupos como Wagner, hasta su fragmentación, y otras unidades paramilitares operando en Ucrania, Siria y África. Este tipo de gasto es difícil de rastrear, pero cumple un rol clave: extender la proyección de poder sin comprometer directamente a las Fuerzas Armadas regulares. En resumen, el gasto militar ruso no es solo volumen, es un reajuste estructural hacia un modelo de guerra híbrida, prolongada y global. Y como veremos más adelante, esto tiene consecuencias económicas cada vez más profundas. Bien, ya entendimos cuánto está gastando Rusia y en qué áreas lo está haciendo. Pero ahora vamos a responder la gran pregunta: ¿dónde se ubica Rusia en comparación con otras potencias militares del mundo? Empecemos con un dato clave. En 2024, Rusia se convirtió en el tercer país con el mayor gasto militar del planeta, superando incluso a la India y al Reino Unido. Según el informe más reciente del CIPRI, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el gasto militar ruso alcanzó los $120.000 millones en 2023. ¿Quiénes están por encima? En primer lugar, Estados Unidos, con más de $887.000 millones. En segundo lugar, China, con aproximadamente $296.000 millones. Y en tercer lugar, Rusia, con esos $120.000 millones. Pero lo interesante no es solo el monto absoluto. Si lo vemos como porcentaje del PIB, Rusia destinó más del 5,9% de su Producto Interno Bruto a defensa en 2023. Para que te hagas una idea, Estados Unidos gasta un 3,5% y China un 1,6%. Esto significa que Rusia está sacrificando una mayor porción de su economía nacional para sostener el esfuerzo bélico, lo cual tiene implicaciones tanto estratégicas como sociales. Y hay más. Si hablamos de gasto per cápita, es decir, cuánto gasta cada país en defensa por habitante, las diferencias son aún más marcadas. Estados Unidos, $2.621 americanos por persona. Rusia, $752 americanos por persona. China, $208 americanos por persona. Es decir, Rusia gasta más que China en total, pero mucho más por persona también, debido a su menor población. También destaca la velocidad del crecimiento. En los últimos 2 años, Rusia ha aumentado su presupuesto militar en más de un 57%, una tasa solo comparable con países en guerra activa o en situación de amenaza directa. Finalmente, si miramos a Europa, el gasto de Rusia supera el total combinado de los países del este de Europa, excluyendo a Ucrania, lo que refleja su peso militar regional. En resumen, Rusia está gastando mucho, rápido, y proporcionalmente más que casi cualquier otro país, lo que revela su visión: una guerra prolongada, estratégica y existencial. El crecimiento del gasto militar ruso no ocurre en el vacío. ¿Qué consecuencias reales tiene esta inversión masiva en la economía y en la vida cotidiana de los ciudadanos? Primero, veamos lo macroeconómico. Según el Ministerio de Finanzas de Rusia, en 2024 el presupuesto militar representa más del 30% del gasto total del Estado. Esto supera, por ejemplo, el gasto conjunto en salud, educación y vivienda. Este aumento en defensa está financiado principalmente por los ingresos del petróleo, gas y otras materias primas, lo que expone al país a la volatilidad de los mercados globales. Además, desde 2022, el rublo ha sufrido una fuerte depreciación, en parte debido al aislamiento económico y al aumento del gasto militar. Esto ha incrementado el costo de vida y afectado la capacidad de ahorro de la población. En términos de inflación,
Rusia experimentó tasas del 11% al 17% durante los primeros meses del conflicto, obligando al Banco Central a elevar las tasas de interés para frenar la subida de precios. Pero no todo es negativo desde el punto de vista interno. La industria armamentística ha experimentado un boom en la producción y el empleo, especialmente en regiones con poca actividad económica. Algunas empresas estatales del complejo militar industrial han registrado incrementos de producción de hasta el 200% en determinados sectores como municiones y blindados. Sin embargo, este auge tiene su cara oculta. Se han retrasado proyectos sociales y de infraestructura civil. Se han registrado recortes o congelamientos en programas sociales. La presión sobre las finanzas públicas ha obligado a reformular fondos de pensiones y subsidios. En resumen, el gasto militar actúa como un motor de corto plazo para ciertas industrias, pero también implica un costo estructural alto para otros sectores de la economía rusa, especialmente en términos sociales. La gran incógnita es si este modelo de gasto es sostenible a largo plazo sin afectar de forma permanente la calidad de vida de la población. En conclusión, desde 2022, Rusia ha rediseñado por completo su arquitectura económica y social para sostener un conflicto prolongado. El aumento del gasto militar no es un accidente, sino una estrategia deliberada. En 2024, más del 6% del PIB está dedicado a defensa. Se trata del mayor esfuerzo bélico desde la caída de la URSS. Pero esta inversión tiene un costo: la salud pública, la educación y el poder adquisitivo del ciudadano común se ven afectados, y aunque el Estado ha logrado mantener cierta estabilidad macroeconómica, lo ha hecho a costa de mayores controles, dependencia de la industria bélica y una represión interna sistemática. A nivel internacional, Rusia compite con gigantes como China y Estados Unidos, pero con una economía mucho más limitada. Y aunque el gasto en defensa refuerza su posición militar, también aísla al país económicamente y lo aleja de sectores clave para el desarrollo sostenible. La pregunta central es, ¿hasta qué punto es sostenible este modelo? ¿Puede una nación apostar indefinidamente por la guerra como motor económico y de cohesión nacional? La historia muestra que los conflictos prolongados sin resultados concretos suelen erosionar el tejido social desde adentro. El Kremlin ha ganado tiempo. Pero el tiempo también cobra intereses. Porque cada tanque fabricado representa un hospital sin equipar. Y cada misil lanzado, una escuela sin renovar. El presupuesto militar de Rusia es hoy más alto que nunca. Pero en cada cifra, también hay un ciudadano ruso pagando el precio. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este análisis te resultó útil o revelador, considera suscribirte para más contenido geopolítico, económico y estratégico explicado con datos reales y sin filtros. Tu opinión es clave, así que te leemos en los comentarios. ¿Crees que este modelo de gasto militar es sostenible a largo plazo? ¿Qué impacto tendrá para el ciudadano ruso común? Nos vemos en el próximo análisis.